Saludos cordiales desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy viernes 3 de septiembre del año 2021. Estamos por ver un tema candente y un tema tremendo. Por favor, busque usted en sus Biblias el texto bíblico que está en Jeremías en el capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Pero antes de eso, vamos a buscar en las Escrituras y una referencia a lo que está sucediendo hoy actualmente es que mucha gente ha optado por ser, ¿qué diría yo? Pues quizás un tanto displicente, a las cosas del Señor. Muy bien. Hace unas horas, me informa mi esposa, murió una amiga de la familia nuestra, amiga. Siempre hablamos de Cristo y siempre que le hablábamos de religión, de fe, en nuestra fe de Jesús como Señor y Salvador, pues sí, ¿verdad? Pero ¿será que ella recibió a Cristo? ¿Será que ella se fue hacia el lugar donde según Dios le corresponde? Porque según la Biblia dice que más a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, yo quiero citar como entrada a este texto bíblico que está en Ezequiel. Saldrá en su pantalla en este momento. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. O sea, siempre conocerán que hubo uno que les hablara de Dios entre ellos. Entonces, entramos al tema de por qué la desobediencia del ser humano. Y quizás para la iglesia del Señor está alguna respuesta en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y especialmente por estos lados de Latinoamérica, en donde es básica la acumulación del agua, de guardar agua, de retener agua para todos los servicios básicos del hogar. En la ciudad se ocupan cisternas de alta tecnología, sumergidas o metidas bajo el piso, bajo la tierra. Y en los lugares de otros estratos, pues tanques de plástico adentro, arriba. Y en los lugares más pobres, de acuerdo a todas las capacidades económicas, ocupan barriles de plásticos o bidones de plástico, como les dicen en otros lados de Latinoamérica, o tambores de plástico, y algunos tristemente de metal, que son muy peligrosos para acumular agua.
casi todo es de plástico. Entonces Dios dice a Jeremías que le diga a su pueblo que lo que les está pasando es porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Dos males. En primer lugar, hermano, Israel había abandonado al Señor, la fuente de salvación y sustento espiritual. La fuente de salvación es el Señor y Él es nuestro sustento espiritual. Yo estoy ocupando mi Biblia computarizada y efectivamente habían abandonado al Señor. Y la fuente espiritual y el alimento espiritual lo da el Señor. En Jeremías dice la palabra de Dios, porque será el creyente en aquel tiempo y en hoy, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequías no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esa es una semejanza o una comparación de el pueblo de Israel y nosotros hoy la iglesia de Cristo, que si no nos apartamos del Señor seremos como árbol verde lleno de follaje y de muchas raíces fuertes. Y cuando venga el calor, o sea, cuando vengan los problemas, su hoja estará verde todo el tiempo y en el año de sequía, el año de los problemas, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Eso somos nosotros, hermano. Si nos apartamos del Señor y de las cosas del Señor. Si estamos con el Señor, estaremos firmes. Si estamos con el Señor en los momentos de angustia y aflicción, seremos como árbol plantado junto a las aguas, o sea que echa las raíces fuertes. Y echará sus raíces y no verá calor, o sea, no verá tribulaciones pues y problemas, sino que estará verde, porque está sustentado, como le decía, en el sustento espiritual que es Dios. Mire el Salmo 36, porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Juan decía que mas el que bebiere del agua que yo le daré, dijo Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, una fuente de agua que salte para vida eterna. Si nosotros estamos en Jesucristo, en Dios nuestro Padre Celestial, creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador, protector, proveedor, estaremos fuertes. El segundo mal que tenía Israel es que puso su confianza en ídolos. Jeremías comparó la idolatría de Israel y cuidado hoy. Si bien es cierto, nosotros los cristianos evangélicos ya no andamos adorando imágenes ni nada, que nosotros, y la Biblia dice idolatría, ídolos, idolatría. Pero también en el pueblo del Señor, algunos creyentes pues confían en otro tipo de, de personajes, de personas. Y algunos tienen como sus ídolos, que a veces dejan de ir a sus iglesias por estar con sus ídolos en los estadios deportivos, y algunas veces vienen ídolos musicales evangélicos a dar show y cosas así, que dejan que el cristiano deja de asistir, si no a sus cultos,
a sus reuniones que tienen para determinada fecha. Y dejan por ir a ver a sus ídolos, a sus cantantes cristianos favoritos. Entonces las gentes pusieron su confianza en los ídolos. Entonces Jeremías, de parte de Dios, los comparó con de los depósitos subterráneos que ocupaban antes para guardar lluvia, y hoy ya lo describí, las cisternas, que cuando se rompen, cuando tienen una fisura, cuando tienen una fuga de agua, no retienen el líquido. Por lo cual, aunque sea una cisterna grande, de cemento o de plástico de alta calidad, o barriles de mediana calidad, pero en todo caso, si tienen una rotura, una fisura, un lugar donde se escapa el agua, serán inútiles. Así pues, el Señor compara a su pueblo Israel. Y así la Biblia nos hace a nosotros hacer un recordatorio. Cuidado, y la palabra cuidado viniendo de un vaso de barro como el que soy yo, quizás no tenga alguna, ¿cómo diría yo? Una forma de llamar la atención. Pero la Biblia dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Y entonces es cuando decimos, cuidado, no deje al Señor por cosas tan sencillas y tan banales, pues. Muchos cristianos a esta época, septiembre del año 2021, algunos no se han reconciliado con Dios. Probaron las mieles dulces, que los resultados son amargos. Confiaron en que no les ha pasado nada, en que ya los vacunaron, en que pues sí, no perdieron su trabajo, no les faltó comida, han aumentado de peso, pues sí, no les pasó nada. Entonces, creyeron pues y creen que ya está todo. No. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice Dios. Me dejaron a mí. Nosotros los creyentes nos congregamos en nuestras iglesias y en nuestros ministerios. Normalmente por Latinoamérica se acostumbra, y casi en todo el mundo, que los días sábados son los días de reuniones de los jóvenes y de otras actividades extra culto, pues, culto al Señor, porque el servicio especial del Señor lo tenemos el domingo. Algunos ya dejaron sus servicios que tenían en los ministerios de los sábados y no llegan los domingos y asisten a sus cultos. ¿Por qué? Porque el enemigo les ha metido razones un tanto desfasadas. Que muy lejos, que muy cerca, que mucha gente, que poca gente, que hace frío o que hace calor, o que no hay ventiladores, o que no hay aire acondicionado, o que la fulana me ve mal, o que no me quieren, y una serie de obstáculos. Que los sermones son muy aburridos, que hoy vamos a ponerme a los pastores, me voy a poner yo, solamente yo, Dios sabrá lo que estoy diciendo. Que el pastor mucho me tira, que el pastor esto, no ponga excusa. A veces, y muchísimas veces, es la palabra de Dios casi siempre que nos habla y nos toca el corazón. Es la palabra. Lamentablemente para el que está oyendo y el que sabe que lo que le está sucediendo en su vida espiritual, que quizá no está bien y no está de acuerdo a las cosas del Señor, entonces pueda atribuirle a que el pastor me está tirando, a mí se está refiriendo, que y lo otro. Cuidado, esas son artimañas del enemigo.
Bien dijo Pablo, porque no ignoramos las artimañas del enemigo. Cuidado, porque dos males me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas. Entonces, fíjense que Israel había dejado pues a su fuente de sustento. En el libro de los Cantares dice que Dios es fuente de huertos, pozo de aguas vivas. Dice en Jeremías 17, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Así dice la palabra, hermano. Está en el libro de Jueces también. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, dice Dios, yo no os libraré más. Está hablando Jueces. Está saliendo en su pantalla. Entonces dice Jeremías capítulo 19, versículo 4. Todo está saliendo en su pantalla. Dice Dios, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Oiga el resultado de dejar a Dios. Vámonos a Juan capítulo 4, versículo 11. La mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo? ¿De dónde pues tienes el agua viva? Nuestro Señor Jesús es fuente de agua viva. Entonces, hermanos míos, el texto bíblico de Jeremías, en el capítulo 2, estaba tocando al pueblo la sensibilidad del Señor y su cuidado de su pueblo. Vamos a ver dónde se comprueba el cuidado de su pueblo. Aquí está. Dice que Dios dice a su pueblo, te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Ve usted haber dejado al Señor? Se convirtieron ya no en sarmientos, el sarmiento es uva, vid escogida, perdón, simiente verdadera, y te has convertido en sarmiento de vid extraña, una cosa distinta, parecida a la uva, casi una uvilla. La uva buena y exquisita, dejaron a Dios, está comparando Jeremías, y Dios mismo está hablando, y se han convertido en una uvilla extraña que no sirve. Fíjese que en el Salmo 44 dice, tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Por el pueblo. Pero la gente se apartó del Señor, Dios Todopoderoso. Fíjese que también el pueblo de Israel se habían alejado, estaban alejados de Dios, a quienes ellos habían abandonado. Vamos a ver, siempre estoy en Jeremías en el capítulo 2, fíjese. Y entonces dice Dios al pueblo de Israel, oíd la palabra de Jehová a casa de Judá y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Ese es un reclamo de Dios. Igualmente le dice en Isaías, ¿qué más podía hacer mi viña que yo no haya hecho en ellas? ¿Cómo? Como esperando yo que diese uvas, han dado uvas silvestres, es lo que yo le decía. Y eso es cuando se sumergen en la idolatría.
Vamos a ver siempre, no se olvide que todos los textos bíblicos están saliendo en la pantalla. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por la que no aprovecha nada. Igual, siempre en este capítulo 2, que es tremendo, el de Jeremías, es muy tremendo, dice el Señor en el versículo 27. ¿Qué dice un leño? Mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Eso dicen los idólatras, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate, líbranos. Y dice Dios y le reclama, ¿y a dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Y verdaderamente, hermano, el pueblo de Israel sufrió la consecuencia por haber dejado a Jehová, fuente de agua viva. Y voy a repetir el texto base, Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Creyeron más en los ídolos que en Dios, Jehová de los ejércitos. Usted estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.